anclados, cuando el poder es abusado. Comenzamos nuestra serie planteando una pregunta difícil, pero necesaria. ¿En quién depositamos nuestra confianza cuando los poderes actúan como que si no pudieran equivocarse? So we begin our series with a hard but necessary question. Where do we place our trust when the powerful act as if they can do no wrong? En este momento vivimos en una época en la que los líderes y las autoridades nacionales ejercen un poder inmenso y la gente siente su peso de manera profundamente personales. Right now we're living in a moment when national leaders and authorities wield tremendous power, and people are feeling the weight of it in deeply personal ways. En los últimos días, Estados Unidos lanzó una importante operación militar que resultó en la captura del presidente de Venezuela y en una considerable conmoción en el gobierno de ese país. Last week, the United States launched a major military operation that resulted in the capture of Venezuelan's president and significant upheaval in the country's governance. Muchos líderes nacionales del mundo han cuestionado la legalidad y la intención de dicha acción, y en nuestro propio país se debate quién lo autorizó y si se respetaron los procedimientos de supervisión adecuados. So many world leaders and nations have raised questions about the legality and the intent of that action. And there is debate in our own country about who authorized it and whether proper oversight was observed. Al mismo tiempo, en Minnesota, agentes federales de inmigración estuvieron involucrados en el tiroteo mortal de una mujer local durante una operación de control migratorio. Quieren que creamos que no vimos lo que nosotros vimos. And at the same time, in Minneapolis, federal immigration agents were involved in a fatal shooting of a woman during an enforcement operation. And those in power want us to believe that we didn't see what we saw. Estos acontecimientos pueden parecer distantes para algunos que están aquí y dolorosamente cercanos para otros, pero influyen en el ambiente que nosotros estamos respirando. These events may feel distant to some in this room and painfully close to others, but they shape the air that we breathe. Nos recuerdan que el poder humano es real y puede ser aterrador, caótico y profundamente imperfecto. They remind us that human power is real, that it can be frightening, messy, and deeply flawed. La Biblia no pretende que esto sea algo nuevo. El pueblo de Dios siempre ha vivido bajo gobernantes y autoridades cuyas ambiciones, miedos y decisiones pueden causar sufrimiento, confusión o pueden causar violencia. The Bible does not pretend that this is new. The people of God have always lived under rulers and authorities whose ambitions, fears, and decisions can cause suffering, confusion, or violence. El poder del faraón oprimió a los trabajadores de Egipto. Los reyes construyeron imperios y exigieron una lealtad a la que no tenían ellos derecho. Pharaoh's power, as we're going to see here in a moment, but he crushed the slaves in Egypt. Kings built empires and demanded loyalty that they had no right to. Jesús mismo compareció a Pilato, un gobernador romano que ejercía autoridad sobre la vida y la muerte, preguntando, ¿qué es la verdad? Jesus himself stood before Pilate, a Roman governor who wielded life and death authority, asking, what is truth? En momentos como estos, es tentador buscar un líder fuerte, un gobierno decidido, una institución poderosa que lo arregle todo. O podemos caer en el cinismo y la desesperación. El poder siempre abusa, así que la esperanza es una necesidad. So in such moments, it's tempting to look for a strong leader or decisive government, a powerful institution that will fix everything for us. Or we can slide into cynicism and despair because power always abuses, so hope is foolish. Pero la Escritura nos llama a algo diferente.
Una esperanza anclada no en la estabilidad o la moralidad del poder humano, sino en el carácter y las promesas de Dios. But Scripture calls us to something different, a hope anchored not in the stability or morality of human power, but in the character and the promises of God. En esta semana veremos cómo es anclar nuestra esperanza en Dios, que escucha el clamor de los oprimidos, que piden cuando todos los gobernantes que llaman a su pueblo a la fidelidad en lugar del miedo. So this week we'll see what it looks like to anchor our hope in the God who hears the cries of the oppressed, who holds every ruler accountable, and who calls his people to faithfulness rather than fear. Nuestro Dios no promete que el poder terrenal siempre será justo, pero Jesús sí promete que la justicia de Dios no será vencida por el miedo, la violencia o el engaño humano. So our God does not promise that earthly power will always be just, but Jesus does promise that God's justice will not be overcome by human fear, violence, or deceit. El problema no es la existencia del poder, sino cómo se usa. Cuando el poder se ejerce sin temor de Dios, sin justicia, sin amor al prójimo, se convierte en una fuerza destructiva. So the problem is not the existence of power, but how it's used. When power is exercised without the fear of God, without justice, without the love for neighbor, it becomes a destructive force. Por eso necesitamos estar anclados. Anclados no en personas, no en sistemas humanos, no en líderes temporales, sino en el Dios que reina con justicia y fidelidad eterna. So this is why we need to be anchored. Anchored not in people, not in human systems, not in temporary leaders, but in the God who reigns with justice and eternal faithfulness. So today we're going to go over 5 key points. Vamos a tocar 5 puntos. El número 1 es, el poder humano olvida rápidamente. En el libro de Éxodo, capítulo 1, del verso 8 al 10 dice, mientras tanto en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, ¿cómo pueden ver el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso más fuerte que nosotros? Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. So the first point, human power quickly forgets. So we're going to look at Exodus chapter 1, 8 through 10 on this first point. Eventually a new king came to power in Egypt who knew nothing of Joseph or what he had done. He said to his people, look, the people of Israel now outnumber us and are stronger than we are. We must make a plan to keep them from growing even more. If we don't, and if war breaks out, they will join our enemies and fight against us. Then they will escape from the country. El texto comienza con una frase inquietante. Se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. No es que nunca hubiera oído hablar de José, sino que decidió ignorar su historia. Decidió olvidar el bien que Dios había hecho por medio de él. So the text begins with that troubling phrase. It says, now a new king arose over Egypt who did not know Joseph. But here's the thing. I don't think it's not that he didn't ever hear of Joseph, but he chose to ignore his story. He chose to forget the God who had done this work through him. El poder, cuando se desconecta de la memoria agradecida, se vuelve peligrosa. Este nuevo faraón ve al pueblo de Israel no como persona, sino como una amenaza. So power, when disconnected from grateful memory, becomes dangerous. This new Pharaoh sees the people of Israel not as human beings, but as a threat. No los llama por su nombre, los reduce a número y los convierte en un problema político. He does not call them by name. He reduces them to numbers and turns them into a political problem. Así actúa el poder abusado. Deshumaniza, generaliza, justifica la injusticia en nombre de la seguridad o del progreso.
It's exactly how power abuses and how it operates today. It dehumanizes, it generalizes, it justifies injustice in the name of security or progress. Esto es precisamente lo que presenciamos a diario por parte de quienes ostentan el poder. Utilizan el lenguaje y la terminología para infundir miedo a la población hacia las comunidades inmigrantes ahora aquí en nuestro país. It's exactly what we're witnessing today. Every day, from those in power, they use language and terminology to make people afraid of immigrant communities. Emplean frases como nos están robando nuestros trabajos y recursos que ahora nunca llegarán a ninguno de ustedes. They use phrases like they're stealing your jobs and resources that will never go to you again. Califican a los grupos inmigrantes de criminales, de pandilleros, para que vivamos constantemente con miedo a estos grupos de personas. They call immigrant groups criminals and gang members so that you'll always live in fear of these different groups of people. Cuando escuchen estas palabras deberían ser una señal de alerta que nos indique que lo que pretenden es mantenernos atemorizados y enfadados con alguien que no sean ellos los que están en el poder. So when you hear these words being used, it should sound like a whistle to help us to know that they want to keep you afraid and angry at someone other than them. En el punto número 2, dice, el poder abusa, oprime para controlar. En el libro de Éxodos, capítulo 1, del verso 11 al 14, dice lo siguiente. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran en sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramasés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre, los amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillo y todas las labores del campo y toda clase de trabajo pesado. So the second point is abused power oppresses in order to control. Continuing in that Exodus passage starting with verse 11. So the Egyptians made the Israelites their slaves. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down with crushing labor. They forced them to build the cities of Pithom and Ramses as supply centers for the king. But the more the Egyptians oppressed them, the more the Israelites multiplied and spread, and the more alarmed the Egyptians became. So the Egyptians worked the people of Israel without mercy. They made their lives bitter, forcing them to mix mortar and make bricks and do all the work in the fields. They were ruthless in all of their demands. Faraón no buscaba justicia, él buscaba el control. Por eso impone cargas pesadas, trabajos forzados y una vida marcada por el sufrimiento. So Pharaoh isn't seeking justice, he's seeking control. It's why he imposes these heavy burdens, forced labor, and a life marked by suffering. El texto es claro. Amargaron su vida con dura servidumbre. Aquí vemos una verdad profunda. El poder abusa siempre y produce opresión. So the text is clear. They made their lives bitter with hard service. Here we see a deep truth. Abused power always produces oppression. Cuando el poder no sirve, esclaviza. Cuando no protege, aplasta. Cuando no escucha, impone. When power does not serve, it enslaves. When it does not protect, it crushes. When it does not listen, it imposes. Pero hay algo aún más importante. Mientras Faraón oprime, Dios sigue obrando. El crecimiento del pueblo no depende del favor del imperio, sino de la promesa que Dios hizo. But there's something even more important. While Pharaoh oppresses, God is still at work. The growth of the people does not depend on the favor of the empire, but on the promise of God.
Punto número 3 dice, una advertencia y una esperanza basada en el libro de Salmos 146. El salmista nos da una clave esencial, dice, no confíes en los príncipes ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. The third point coming from Psalm 146. It's a warning and a hope. The psalmist gives us an essential key. Do not put your trust in princes, in mortals, in whom there is no help. No es un llamado al cinismo, sino a la sabiduría espiritual. Los seres humanos fallan, el poder humano es limitado, frágil y pasajero. Pero el Salmo no se queda en la advertencia, nos dirige a la esperanza. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. So once again, this is not a call to cynicism, but to spiritual wisdom. Human beings fail. Human power is limited, fragile, and temporary. But the psalm does not stop with the warning. It leads us to hope. Blessed are, happy are those whose help is in the God of Jacob. Dios hace justicia al oprimido, da pan al hambriento, libera al cautivo, sostiene al extranjero, al huérfano y a la viuda. Dios usa su poder no para servirse, sino para servirnos. So God continues he executes justice for the oppressed. He gives food to the hungry. He sets the prisoners free. He upholds the stranger, the orphan, and the widow. God uses his power not to be served, but to serve. El punto número 4, anclados en Cristo, el poder que se entrega. Como cristianos leemos estos textos a la luz de Cristo. Jesús es la revelación definitiva del poder de Dios. Jesús tenía todo el poder y eligió la cruz. Donde Faraón esclaviza, Cristo libera. Donde el poder humano oprime, Cristo se humilla. Donde el mundo domina, Cristo sirve. The fourth point, anchored in Christ, the power that gives itself. So as Christians, we read these texts in the light of Christ. Jesus is the ultimate revelation of God's power. Jesus had all power, and he chose the cross. So when Pharaoh enslaves, Christ liberates. When human power tries to oppress, Christ humbles himself. Where the world dominates, Christ serves. En la cruz vemos que el poder de Dios no se manifiesta en violencia, sino en amor sacrificial. Aquí quedamos nosotros anclados. So at the cross, we see God's power is revealed not through violence, but through self-giving love. That's where we're anchored. Punto número 5. ¿Qué significa estar anclados hoy? No poner nuestra esperanza final en los líderes humanos. Estar anclado significa negarse a otorgarle a cualquier líder humano, por muy fuerte que sea, carismático o intimidante que sea, la importancia que solo le corresponde a Dios. So the last point, what does it mean to be anchored today? Number one, not placing our ultimate hope in human leaders. Being anchored means refusing to give any human leader, no matter how strong, charismatic, or frightening, the weight that only belongs to God. Los líderes importan, la política importa, las decisiones importan, pero esas no salvan. Cuando depositamos nuestra esperanza suprema en las personas, la decepción es inevitable. Leaders matter. Policies matter. Decisions matter. But they are not our saviors. When we place ultimate hope in people, disappointment is going to be inevitable. La esperanza anclada recuerda que solo Dios es fiel a lo largo de las generaciones y ningún gobernante escapa de su autoridad. Anchored hope remembers that God alone is faithful across generations, and no ruler sits beyond God's authority. Tenemos que denunciar la injusticia sin convertirnos en opresores. Una esperanza firme nos da el valor para decir la verdad sobre la injusticia,
protegiendo al mismo tiempo nuestro corazón del odio, la crueldad o de la venganza. Number 2, we can name injustice without becoming oppressors ourselves. Anchored hope gives us the courage to tell the truth about injustice while guarding our hearts from hatred, cruelty, or revenge. La Escritura nos llama a resistir el mal sin imitarlo. Cuando perdemos nuestra esperanza, la ira puede endurecernos y el miedo puede volvernos peligrosos. Scripture calls us to resist evil without mirroring it. When we lose our anchor, anger can harden us and fear can make us dangerous. La esperanza nos mantiene honestos y humanos, comprometidos con la justicia sin renunciar al amor. Hope keeps us truthful and humane, committed to justice without surrendering love. Número 3. Vivir confiado en el Dios que ve, oye y actúa. Estar anclado en la fe significa creer que el sufrimiento nunca pasa desapercibido por Dios. Number 3, living in trust in the God who sees, hears, and acts. To be anchored is to believe that suffering is never invisible to God. Las escrituras son claras. Dios escucha el clamor de los vulnerables, ve lo que está oculto y actúa de manera que, aunque a veces parezca lentas, nunca son indiferentes. Scripture is clear. God hears the cries of the vulnerable, sees what is hidden, and acts in ways that may be slow, but are never indifferent. Incluso cuando la justicia parece tardar y las respuestas no son claras, la esperanza reside en la certeza de que Dios no está ausente, distraído ni impotente. So even when justice feels delayed and answers are unclear, hope rests in the assurance that God is not absent, distracted, or powerless. Y el punto 4, recordar que nuestra identidad no la define el sistema, sino la gracia. La esperanza arraigada nos recuerda que ningún sistema político, económico o social tiene la última palabra sobre quiénes somos nosotros. So the last point, as we're reminded of what anchoring looks like today, is remembering that our identity is not defined by systems, but by grace. Anchored hope reminds us that no system, political, economic, or social, gets the final word over who we are. No nos definen en la última instancia nuestra ciudadanía, nuestro estatus, ni cómo clasifica el mundo quiénes somos. We are not ultimately defined by our citizenship, our status, or how the world categorizes us. A nosotros nos define la gracia de Dios. Somos amados por Dios, llamados sus hijos y sostenidos en Cristo Jesús. We are defined by grace, claimed by God, named as beloved, and held in Christ. Cuando los sistemas fallan a causa de lo que hacen y nos hacen daño, la esperanza nos aferra a una verdad más profunda sobre quién somos nosotros y a quién le pertenecemos. When systems fail or harm, hope holds fast to a deeper truth about who we belong to. Estar anclados es saber que, aunque los poderes de este mundo cambien, el reino de Dios permanece siempre siendo fiel. To be anchored is to know that even when the powers of this world shift, the kingdom of God remains firm. En conclusión, cuando el poder es abusado, Dios no es indiferente. Cuando los imperios olvidan, Dios nos recuerda. Cuando los sistemas oprimen, Dios nos da libertad. So as we wrap this all up, when power is abused, God is not indifferent. When empires forget, God remembers. When systems oppress, God reminds us of liberation. Por eso hoy confesamos, nuestra esperanza no está en Faraón ni en el príncipes, sino en el Señor que reina para siempre. Anclados en Él, no seremos arrastrados a ningún lado. En Cristo Jesús. Amén. So today we confess that our hope is not in Pharaoh,
It's not in princes. It's not in presidents. It's not in Congress. It's not in our legislators. But it's in the Lord who reigns forever. Anchored in him, we will not be swept away. In Jesus' name. Amén. Please stand and pray. Nos ponemos de-